Buenas noches para todos los asistentes. Me confirman, por favor, si tienen audio y si tienen pantalla con un 5 al chat y de qué país nos saludan. Buenas noches. Muy bien, un saludo para la gente de Bogotá, Colombia, para la gente de Guatemala. ¿De qué otro país nos saludan los que van entrando a la sala, por favor? De El Salvador, de República Dominicana, muy bien. Mucha gente de Centroamérica, excelente. Saludo para toda la gente de Centroamérica. México también, presente, muy bien. Una gira presencial por Centroamérica sería genial. Bueno, chicos, el tema del día de hoy, no sin antes pedirle a Dios Padre Todopoderoso que nos acompañe en una transmisión clara y limpia para el discernimiento de todos ustedes, ser usado como instrumento para poder compartir un poco el conocimiento adquirido a través de mi experiencia como operador profesional de los mercados de valores. El tema de hoy es un tema que, aunque para muchos de los que pronto ya tienen un poco de experiencia puede ser básico, siempre es bueno retomarlo desde las bases y los fundamentos de lo que nosotros conocemos como el análisis técnico. Así que el día de hoy veremos introducción, historia, teoría, herramientas y aplicaciones que podemos tener a la hora de diferenciar lo que es el análisis fundamental del análisis técnico. Me regalan un 5 al chat los que están animados en aprender las bases, teorías y técnicas, herramientas y aplicaciones para el análisis técnico el día de hoy. En 2 minutos damos comienzo a la clase. Como nota legal, les recuerdo que este material es educativo, no tiene incidencia entre decisiones de su inversión. Recuerden que los mercados financieros llevan riesgos que son su responsabilidad, manejarlo con gestión y con racionalidad. Latin Trading Company y Iron Forex no se hacen responsables de tus estrategias de inversión ni de tus resultados. Somos una marca registrada y patentada bajo las leyes de protección de contenido, por lo cual el uso de este material sin previa autorización de Latin Trading Company incurrirá en un delito federal internacional. Perfil del exponente: Juan José Herrera, analista de mercados de Iron Forex para Latinoamérica. Contenido de este seminario: historia del análisis técnico, definición de análisis técnico, las dos formas de análisis técnico, premisas del análisis técnico, las teorías clásicas, tipos de gráficos, tipos de indicadores, herramientas gráficas, el volumen y el interés abierto, los patrones de continuidad y patrones de reversión.
Muy bien, lápiz y papel, los que ya están listos, vamos a empezar. La historia del análisis técnico tuvo sus orígenes en Estados Unidos, más precisamente sobre lo que tendría que ver con Chicago a finales del siglo XIX con Charles Henry Down, creando la teoría de Down, la cual adquirió un gran impulso con Ralph Nelson Elliott dentro de los mercados accionarios con su teoría de las ondas de Elliott y posteriormente se extendió al mercado de futuros. Sin embargo, sus principios y herramientas son aplicables al estudio de las gráficas de cualquier instrumento financiero y cualquier tipo de análisis de Big Data, también para sistemas de múltiples variables que son predictibles a través de patrones de comportamiento. El análisis técnico puede subdividirse en dos categorías. El uno es el análisis gráfico y el otro es el análisis cualitativo o el análisis estricto. Veremos cuáles son y cuáles son las diferencias. Definamos qué es análisis técnico. El análisis técnico dentro del análisis bursátil es el estudio de la acción del mercado o movimiento del mercado, principalmente a través del uso de gráficas con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. El término de acción de mercado o movimiento del mercado incluye las tres principales fuentes de información disponibles para el analista técnico. Las tres principales creencias o principios debe de tener en conciencia que son el precio o la cotización, el cual es la variable más importante de la acción del mercado. Normalmente se representa a través de una gráfica de barras, líneas o velas. Perdón, del precio solamente se representa sobre la gráfica de barras en la parte superior de la gráfica. El volumen bursátil se representa a través de histogramas o también lo pueden representar a través de diferentes barras que pueden ver la cantidad de unidades o de contratos operados durante un cierto periodo o ciclo de tiempo. Se representa como una barra vertical bajo la gráfica de cotización. El interés abierto es utilizado principalmente para los mercados de futuros y opciones. Representa el número de contratos que permanecen abiertos al cierre del periodo y se representa como una línea continua por debajo de la acción del precio, pero siempre por encima del volumen. Entonces, conclusión de la definición. Es el estudio de la acción o movimiento del mercado principalmente a través del uso de gráficos con el propósito de predecir la futura tendencia. Ahora hablemos de la palabra tendencia. Antes de definir la palabra tendencia, definamos que las premisas del análisis técnico se basarían sobre tres principios básicos, en el cual sería que si no podemos entender y aceptar estos principios o cuando menos concederlos para que el enfoque tenga sentido. O sea, no se puede analizar la acción del precio si no tienes en cuenta estos principios, estos tres principios fundamentales del análisis. El precio lo descuenta todo. Los precios se mueven en tendencias y la historia se repite. Vamos a definir uno a uno para que vamos entendiendo estos tres principios fundamentales del análisis técnico. En la palabra, el precio lo descuenta todo y los índices lo reflejan todo. Cuando hablamos de que el precio lo descuenta todo, estamos hablando de un principio que puede ser considerado como el más básico del análisis técnico y supone que todos los elementos afectan al mercado, ya sean políticos, económicos, sociales, psicológicos, especulativos, pueden ser también desastres naturales, pueden también ser catástrofes de gobierno, pueden ser golpes de estado, cualquier tipo de variable. Es un sistema dinámico en el cual es complejo, es decir,
que está propenso a cualquier variable, que el sentimiento del mercado, hablamos del sentimiento del mercado como en la forma como las personas reciben las noticias. Y es que las noticias no le hacen nada al mercado, las noticias no mueven al mercado. Lo que mueve al mercado es la forma como los inversores reciben estas noticias en dos tipos de polaridades: noticias positivas y noticias negativas. Y según la percepción y la psicología de los inversores y de los participantes del mercado, ahí es donde se va a ver la diferencia entre un movimiento alcista, un movimiento de consolidación o un movimiento de retroceso o impulso. Entonces, teniendo en cuenta de que el precio lo descuenta todo y que todo está casi interconectado con todo, tenemos que tener en cuenta que desde el comienzo podría parecer una aseveración pretenciosa, es decir, que se argumentara realmente que el precio reflejará cambios en el balance dentro de la oferta y la demanda como debería de ser, que el precio subyacentemente fluctuara a través de esta ley. Pero es conocido que cuando la demanda supera la oferta, el precio sube, mientras que cuando la oferta supera la demanda, el precio baja. Y aquí es cuando el analista técnico debe tener en conciencia la diferencia entre precio y valor. No es lo mismo el precio que el valor. Entonces, es decir, si ustedes ven que una compañía, vamos a coger un ejemplo como Tesla, una compañía que mes a mes en sus balances presentan pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas, pero su cotización sube y sube y sube y sube de valor. Contesten al chat, por favor. ¿Creen ustedes que el valor de la compañía es el precio real? Para que entendamos la diferencia entre precio y valor. Entonces, los mercados no se reflejan a través de la ley intrínseca de la oferta y la demanda porque fuera un modelo matemático muy fácil, pero sí tenemos la eficiencia del mercado y la psicología entre la avaricia y el miedo, y entre comprar cuando las cosas están baratas y vender cuando las cosas están caras. En esta psicología del movimiento del mercado hacemos que el precio fluctúe de una manera más naturalmente. ¿Qué nos dicen aquí al chat? No, no, no. Gracias por la participación. Bien, entonces entendimos el primer principio. Cualquier cosa que pase en el mundo, sea económico, religioso, desastres naturales, noticias, cualquier cosa que cambie la percepción del pensamiento de los inversores, el mercado lo va a reflejar. ¿Listo? Ese es el primer principio. Segundo principio, el mercado se mueve en tendencias. Para conocer la premisa de lo que sería tendencia, que no es privativo de los mercados financieros. Entonces, vamos a ver un video donde explicando las ondas de Elliott, que lo veremos más adelante. Vamos a ver cómo inicia una tendencia. Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parecer ridículo, pero lo que hace es tan sencillo que es casi educativo. Un factor clave, que sea fácil de seguir. Ahora llega el primer seguidor, que juega un papel esencial, muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoge como un igual. Ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderazgo. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor, es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien.
Ahora no es un loco, ni son dos locos. Ahora es una multitud y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público y el público no debe ver solo al líder. Es necesario ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan 2 más y otros 3 inmediatamente. Hemos conseguido el impulso. Es un momento crucial. Ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaban mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar, no parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados si no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Comprendimos entonces cómo a través de un impulso, digamos, de una persona como Elon o cualquier otra persona que tenga influencia dentro de las noticias, los rumores y los pensamientos de los inversores como Warren Buffett o, bueno, diferentes inversores, pueden iniciar un movimiento en el cual a través de un rumor del mercado se puede pegar Citi, se puede pegar Goldman Sachs, JP Morgan, y a través de estos movimientos vamos iniciando entonces lo que sería el complemento de una tendencia. Entonces, estamos viendo que aunque se necesitan muchos compradores o muchos vendedores, se necesita un inicio, se necesita una mano fuerte, se necesita un nudge, un empujón para que la tendencia pueda iniciar de cierta manera. ¿Ok? Entonces, ok, ¿ahí me escuchan mejor? Listo. Bueno, chicos, entonces así es como inicia una tendencia. Esto es una forma muy clara o gráfica que pude tratar de identificar a través de una tendencia. Ahora hablemos entonces de los movimientos como tal en las premisas que estábamos hablando. Conocemos que el concepto de una tendencia no es privativo de los mercados. Acabamos de ver una tendencia de baile, hemos visto tendencias de moda, hemos visto tendencias musicales, hemos visto tendencias de juegos, pero hay alguna particular dentro de las tendencias. Es que a pesar de que las tendencias llegan a un cierto punto alcista, es decir, donde el movimiento tiene un tope, luego empiezan a desaparecer, y es ahí donde se empieza como a mirar la diferencia entre cuánto se demora otra vez una tendencia en volver a aparecer. Es ahí donde hablamos del tercer principio fundamental del análisis técnico. La historia se repite. Y este principio se basa en la psicología del ser humano y en su tendencia a no cambiar. A pesar de que todos los seres humanos somos diferentes, usted es criado con diferentes valores y principios dentro de su hogar. En Asia son criados con diferentes culturas, idiomas y lenguajes. Los seres humanos a la hora de perder dinero y a la hora de ganar dinero, a la hora de sentir miedo y a la hora de tener avaricia, somos muy similares, sin distinción de raza, color, idioma o incluso muchas veces hasta edad. Entonces vemos que esto es una preparación tanto mental como psicológica, porque no estamos preparados psicológicamente para asumir las pérdidas, mucho menos para organizar y mucho menos estamos para seguir reglas. Entonces debemos de organizar esto a través de que entendemos que si esto se basa en psicología del ser humano y que las tendencias a no cambiar, se identifican que son patrones de comportamiento. Entonces, hablemos de patrones de comportamiento que se repiten y que a pesar de que usted y yo seamos diferentes, se pueden identificar. Un patrón de comportamiento, en el caso de que usted ya haya ganado varias operaciones en divisas, y luego se vaya a operar metales como el oro y pierda dinero y termine perdiendo en la sesión más dinero de lo que había ganado. Me regala un 5 al chat si usted le ha pasado esto. Segundo patrón de comportamiento. En el mercado de las binarias muchas veces han cerrado 2, 3 operaciones según su plan. Están viendo alguna película, están viendo algo con su familia
pero tienen un sesgo psicológico que piensan que el mercado está fácil, que les está brindando oportunidades, que están perdiendo dinero viendo esa película en vez de estar operando. Vuelven y se sientan a operar y ahora lo que han ganado lo pierden. Van con venganza al mercado y luego terminan perdiendo no solo lo ganado, sino que terminan por debajo de cuando iniciaron la sesión. Le regalo un 5 al chat si usted le ha pasado esto. Muy bien. Como ven, chicos, ustedes no son los únicos que cometen los mismos errores uno tras otra vez, y menos cuando están empezando. Entonces es importante que entendamos que son patrones psicológicos de comportamiento del ser humano en la tendencia a no cambiar. ¿Cuántos hemos dicho que vamos a iniciar una dieta y duramos 3 días o 4 días? ¿Cuántos pagamos el primer mes de gimnasio y vamos los primeros 8 días? El cambio es algo de lo cual hablaremos más adelante en el tema de psicotrading, pero tiene que ver mucho en que la historia se repita con los patrones psicológicos de comportamiento. Bueno, ahora hablamos de la historia, entonces hablemos de cómo nació el análisis técnico y para esto tenemos que mencionar a dos grandes exponentes a los cuales gracias a su esfuerzo y gracias a su estudio, gracias a su dedicación de ver horas y horas, tanto de dibujar velas, gráficos, niveles de precio y leer cintas de órdenes para poder identificar después cómo a través de un libro de órdenes se podía graficar y entender luego patrones de comportamiento, tendríamos que mencionar a Charles Henry Down y a Ralph Nelson Elliott. Para cada uno hemos dedicado un especial. Tenemos un gran profesor de la teoría de Elliott, como es el profesor Dieter de Cartagena, Colombia, que nos acompaña en nuestro VIP. Y en la teoría de Down ya les compartí un video en el canal de YouTube, a los cuales les invito a que se suscriban para que puedan ver este gran especial casi hora y media de la teoría de Down, pero vamos a repasarlo muy rápidamente para que podamos identificar aquí de qué se trataba. Primero, pues Charles Down nació en 1851, murió en 1902, era un granjero, era una persona de clase humilde, en la cual le interesaba el periodismo. De cierta manera terminó sobre el periodismo económico y terminó construyendo algo muy importante como son los índices. El índice de Dow Jones, que aglomeraba lo que era la producción industrial, pero no quedándose solamente con la producción, necesitaba también saber si esto de producir iba a llegar a las personas. Entonces él hablaba mucho de la relación entre el transporte y en la producción y cómo si no podía transportarse la producción a cierto tiempo, pues se iba a retrasar un poco lo que era la oferta y la demanda. Entonces, él identificó que las tendencias, como podemos ver ahora, se mueven a través de 3 fases, los cuales la primera fase que sería la fase de acumulación, donde digamos que las primeras personas, como vimos, aparece el primero que está bailando y el segundo y el tercero. Ya cuando el grupo de seguidores estalla, vimos que llega una gran masa al mismo tiempo, entonces se inicia una tendencia y luego ya cuando dejen de empezar a bailar y se empiecen a retirar unos a otros, se empiezan a retirar los primeros, los segundos, los terceros, los quintos y ya se va retirando todo el mundo. Entonces es igual como se van retirando el movimiento de la acción natural del precio con 3 tendencias, una lateral, una alcista y una de distribución o de tendencia bajista. Esto fue lo primero que supimos, pero había mucho más a través de la acumulación, había mucho más a través de la tendencia y había mucho más a través de la distribución. Digamos que esto era como lo básico. Entonces, a través de eso, se identificaba pues que obviamente eran datos, que las velas reflejaban datos, que cualquier tipo de información iba a estar incluida dentro de los precios, como hablamos, tanto la información pasada como la información actual, incluso la información futura descontada en los precios, a la cual quiere decir que los periódicos, los anuncios, las tasas de interés, la inflación o las expectativas, todo está incluido dentro de la cotización bursátil. Entendemos que las tendencias se validan a través de tendencias primarias, secundarias y terciarias, ¿ok?
bueno, aquí vemos el índice del Dow Jones y le damos el agradecimiento a Charles con un 5 al chat por todo su esfuerzo y todo lo que nos dejó a través de lo largo del tiempo. Ahora pasemos a uno de sus discípulos más avanzados, en el cual no solamente se quedó con el saber que iban a ser los movimientos tanto de acumulación como tendencia alcista como distribución, sino que se preocupó por saber cómo se movían las fases del mercado, cómo las validaciones de la tendencia se construían a través de ciclos o periodos de tiempo. Entonces, Ralph duró más de 20 años prácticamente analizando gráficos en los cuales pudo identificar unos patrones impulsivos y unos patrones correctivos. Ya, hablemos que Ralph nació en 1871, murió en 1948, que al comienzo su teoría pues no fue bien recibida por la extrema subjetividad que tiene. Dicen que si ponemos a 10 heliotistas a analizar un mismo gráfico, tendremos 10 análisis diferentes. Entonces, el estudio, la práctica y la interpretación de la búsqueda de un objetivo claro, creo que es lo que identificaba en la teoría de las masas. El principio de la onda que nos deja el señor Elliot, en el cual nos dice que el comportamiento se convierte en patrones reconocibles usando datos de la bolsa como su herramienta principal de investigación. Elliot descubrió que la trayectoria siempre cambia en los precios de la bolsa, revelan un diseño estructural llamado anatomía del mercado o estructura del mercado, que alternadamente refleja una armonía. Escuchen bien esta palabra, armonía, porque aquí solamente coloqué dos de los grandes intérpretes de las teorías, más que todo teorías clásicas, pero si hablamos de una de las teorías que une estas dos teorías y las magnifica, sería la teoría de Scott Garley sobre la armonía de precio y sobre los patrones armónicos del precio, pero es algo que veremos más adelante. Entonces, en sí en su naturaleza, el descubrimiento de él habla de una onda, del desarrollo del sistema racional del estudio del mercado. Hablamos de un patrón impulsivo de 5 ondas, identificados como onda 1, 2, 3, 4 y 5. Cada una tienen también una forma estructural y unas leyes en las cuales se deben de respetar diferentes estructuras. No son fáciles de identificar simplemente como se ven aquí claramente. Hay diferentes estructuras en las cuales en Latin Trading Company tenemos 10 clases del profesor Dieter y de Sergio, quien es el fundador de www.elionweight.com, y estos dos profesores pues comparten esta gran teoría un poco más completa. Por ahora les puedo decir que son 5 patrones, 5 ondas impulsivas, 3 ondas correctivas, que a su vez también llevan otras subondas y que identifican la fractalidad del mercado, de la cual hablaremos más adelante. Continuando luego de las teorías clásicas, de estos dos nos queda por identificar qué tipo de gráficos tenemos para analizar. Tenemos para analizar gráficos de líneas diarias regularmente, gráficos de barras y gráficos más usado, el que casi todos usamos, que es el gráfico de velas japonesas. Entonces, ¿qué gráfico usan ustedes? Pueden contestar en el chat. Creo que la mayoría usamos velas, pero quiero escucharlos a ver en el chat.
yo viendo. Muy bien, excelente por la versatilidad. Los felicito a todos porque algunos han ido a experimentar un poquito más allá de las velas japonesas. Si ustedes ven dentro de los trading room y en las grandes salas bancarias de trading casi no ven gráficos de velas. Ven más gráficos de líneas, gráficos de área, que gráficos de velas japonesas. Tampoco ven patrones de estrella del norte, tres cuervos y, bueno, diferentes patrones que sería como identificar o aprender a leer desde la A, la B, la C, la M con la A ma y la otra M con la A ma, cuando nosotros lo que estamos buscando es una oración completa, ni siquiera una frase, una oración completa. Entonces, no nos sirve mucho identificar una doji de entrada aquí para salir en una doji y operar cada vez que aparece una doji sin saber si es estrella del norte, de subida, de baja. Entonces, eso es más subjetivo aún todavía. Entonces, no quiero decir que es que los gráficos de vela japonesa sean los malos, no, o sea, es los que todo el mundo usamos. Simplemente su información es más limitada aún. Por otro lado, nos permiten ver la liquidez que quedan de las mechas, cosa que no nos deja ver el gráfico de barras. Pero el gráfico de barras nos deja ver los precios reales y no los precios de liquidez del mercado. Esto nos permite tener conteos de ondas de Elliott mucho más precisos. En los gráficos de línea, lo que nos permite es tener una estructura más amplia del mercado, es decir, podemos ver más datos a través de la línea y podemos diferenciar diferentes estructuras que podemos tomar. Bueno, entonces, según lo aprendido, en conclusión, en el tema de hoy, es que esto es lo gráfico, esto es lo esencial, esto es lo básico, pero esto debemos de complementarlo, porque el análisis técnico también tiene otra parte, otro lugar más, en el cual es el análisis cualitativo, que es apoyado por los indicadores. Entonces, el análisis técnico también tiene unos apoyos que son más algorítmicos y en el cual podemos identificar osciladores, podemos identificar MACDs, gators, alligators, bueno, cantidades de indicadores que no van directamente al gráfico, sino que calculan variables de precio, cálculos matemáticos que nos permiten tener confluencias. Entonces, si nosotros ya entendemos que la estructura del mercado, digamos, se mueven 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, que la 3 es la más larga, identificamos también que los precios se mueven lateralmente, se mueven en tendencias alcistas y también se mueven en tendencias bajistas. Identificamos que hay varias formas de verlo, pero también hay una diferencia y es que podemos ver diferentes tiempos. Es decir, ustedes aquí están viendo todos en M15. ¿Qué quiere decir M15? Que cada vela de este gráfico se demora 15 minutos en abrir y cerrar. ¿Qué es abrir y qué es cerrar? Donde inicia y donde termina. Pero también pueden identificar lo que van a ser los precios de cierre, apertura, que eso lo veremos más en profundidad ahora más adelante en el siguiente webinario. Por ahora lo que vemos es que la diferencia de marcos de tiempo, al final lo que habla la fractalidad es de lo mismo. Es decir, para que esta estructura se pueda iniciar de este lugar a este lugar, dentro de esta estructura que pareciera solamente una, por el interior a 5 minutos, ustedes van a ver que el gráfico tuvo impulsos y retrocesos. Ahora, si pasamos esto no a un M15, sino a una temporalidad mucho mayor, digamos a 1 hora, entonces podríamos estar identificando que esto
nunca lo vas a ver. No vas a ver este retroceso porque a mayor temporalidad solamente vas a ver el impulso completo. Y si nos vamos a otra temporalidad más alta, digamos de 4 horas, entonces lo que voy a ver en un gráfico es una barrita recién iniciando. Todo este movimiento largo va a ser solamente una barrita iniciando. Pero si nos vamos a otra temporalidad, pues estamos viendo el movimiento que tuvo todo este ascenso. Y si nos vamos dentro de ella más pequeño, sabemos, y si nos vamos más adentro, entonces esto es lo que llamamos fractalidad del mercado. Bien, tenemos 3 minutos para ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta la pueden escribir en el chat? En 3 minutos les contesto. Los que tengan todo claro hasta ahí me pueden regalar un 5 en el chat. Bueno, voy resumiendo mientras tanto. Entonces, las 3 premisas es que el precio se mueve por tendencias, el precio lo descuenta todo, y la historia se repite. Luego, que tenemos 3 formas de mover en el mercado. Una lateral, una alcista y una bajista. Que dentro de esas tenemos 5 ondas para subir y 3 ondas para regresar. Que aparte de eso, podemos apoyarnos con indicadores que veremos en la clase número 2 de análisis técnico. Realmente es muy amplio el tema. Esto es una inducción, es una introducción. Los invito a todos a pertenecer a la institución Latin Trading Company, Universidad Profesional de Trading Latinoamericano, para que puedan tener ustedes unas previsiones económicas, puedan entender análisis chartista, puedan comprender el volumen, puedan comprender la lectura de los indicadores, puedan tener confluencias con el fundamental y armar una sola estrategia de inversión que les permita tener más ventajas y no tanta aleatoriedad a través de obligar al mercado con líneas o teorías que estamos viendo que son de los años 60 y 70. Sabemos que el mercado ha cambiado, sabemos que los inversores hoy en día no son tan racionales como antes, que tenían educación en finanzas, matemáticas, economías y niveles de riesgo controlados. Ahora el mercado es un poco más volátil porque quienes acceden a ellos a través de plataformas digitales no son tan racionales a la hora de invertir. Entonces, todo esto ha hecho que cambien ciertas estrategias y se modifiquen, y es importante que estemos bien identificados entre lo que es la educación de red o educación de manual y lo que en el mercado de valores hoy día, 2021, es funcional, y el análisis técnico siempre, siempre, siempre será funcional. La acción del precio siempre, siempre será la base de todo. Muchas gracias para todos ustedes. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, me despido y nos vemos en una siguiente oportunidad. Familia LTC, go.